Monseñor Santiago Rodríguez es el obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís. Saludos, ¿cómo está usted? Sí, muy buenos días para usted, distinguido Geomar, y nuestro hermano también que nos acompaña, Francisco. Que de verdad es una gran alegría, y sobre todo nuestro público televidente que a diario, como es su programa, se detiene de temas y actividades que ustedes transmiten a través de este programa. Usted tiene ascendencia de Santiago Rodríguez. Mis ancestros realmente descienden de ahí, de Santiago Rodríguez, de la provincia. Incluso mis abuelos maternos vivieron sus últimos años en Mau Valverde y están enterrados allí. Y por las historias realmente de ahí descienden los Rodríguez, de cual un servidor trae el nombre y los apellidos. Así es, dos veces Rodríguez. Dos veces Rodríguez. San Pedro de Macorís, usted que es una voz autorizada, que diariamente por la Grey, que le visita y que tiene que manejar, y sus sacerdotes que están en su jurisdicción le mantienen informados sobre las cuestiones. ¿Cuáles son las preocupaciones y necesidades que pudiera usted como obispo hacer llegar a las autoridades? Porque a veces las autoridades locales no corresponden, no responden lo mismo que para autoridades establecidas en la capital. Sí, a nivel de pastoral, podríamos decir, hay tres prioridades, la cual un servidor también ha asumido como suya y mirando una gran necesidad, que es a nivel de la familia, la juventud y también la integración de los jóvenes en el campo religioso. Y por eso realmente para mí es muy fundamental, como decía, la familia y los jóvenes y también la niñez. En el caso de los trabajos pastorales, por ejemplo, en la catequesis, en la formación, en esas primeras etapas de su vida, que la niñez reciba también esa formación cristiana que realmente viene siendo como la base o la zapata en la que estos niños vayan también asimilando estos valores cristianos, que desde sus hogares también vayan cultivando estos principios que van a ayudar para mantener a un cristiano aún en medio de los cambios que a diario realmente vemos que se va dando, y la suplantación también podríamos decir de valores que fácilmente encontramos a cantidad de personas jóvenes, pero que ya son padres de familia, que son religiosos, podríamos decir. No practican ninguna religión, no van a una iglesia, y esto realmente se constituye en un problema. Pero volviendo a esta parte social, podríamos decir sociopolítica, que lo podríamos mezclar, la situación de la provincia de Atomayor del Rey, como también la de San Pedro de Macorís, que son las dos provincias a que un servidor le corresponde pastorear como la diócesis de San Pedro, pues realmente se ve una gran necesidad de falta de oportunidades, por un lado para los jóvenes, para el empleo. Hay estudio, que se ve también, hay muchos jóvenes que van a las universidades, incluso en la misma universidad de la UAS, que hay una sucursal allá, o una estación, y también la UCE, son inmensidades de estudiantes que salen, pero después la situación es los empleos. Yo creo que esto hay que pensarlo también en la misma provincia. Jóvenes tienen que emigrar a otras provincias. San Pedro ya no es el gran, digamos, productor de oportunidades, zona franca. Anteriormente San Pedro de Macorís, y era el puerto de mayor dinámica, por ahí entró mucha de la cultura en República Dominicana. Eso iba a decirle, que precisamente a raíz de la deficiencia y ausencia de estos espacios, la gran población joven que se prepara tiene que emigrar a estas otras provincias, específicamente Bávaro y Punta Cana o La Romana, para
llevar a cabo la parte productiva de sus empleos, puesto que ya Zona Franca no es el boom de los años que fue San Pedro, diríamos, de años de gracia y de oportunidades. Y el puerto también. Y de igualmente mucho. También el puerto es el subutilizado, podríamos decir, por la magnitud que tiene y las oportunidades allí para tener, por ejemplo, no solo carga para 3 o 4 empresas, que creo que es donde se está operando, y con muy poca producción y utilización. Entonces, por eso, a nivel de lo que hemos constituido a nivel provincial de San Pedro, específicamente, Comité Provincial de Desarrollo, se ha estado gestionando un nuevo relanzamiento de lo que es el muelle de San Pedro, para que se haga un muelle a nivel turístico del crucero y también donde se empleen más espacios para que la importación y exportación. Entonces yo creo que ese es un buen punto de referencia para retomar el desarrollo y la empleomanía en el mismo San Pedro. ¿Cómo afecta, cómo impacta la cuestión de la seguridad ciudadana, el nivel de delincuencia? ¿Cómo está eso? En sentido general, podríamos decir, la falta de oportunidades pues va creando esto. Siempre digo, la delincuencia no se justifica por ninguna causa en un sentido, pero en este caso la falta de oportunidades y de esto pues lleva a que el joven, en vez de pensar en un trabajo, de desarrollarse y esto, pues lo lleva realmente a delinquir. Y creo que esto, de una manera u otra, va afectando también en ese proceso mismo de unificar estudio, empleo y también dinamizar a que los mismos jóvenes no tengan que emigrar en esa parte. ¿Qué es lo que más está generando, digamos, producción económica en San Pedro actualmente? La industria azucarera se mantiene, lo que usted refería, digamos, del puerto, del muelle, ¿cómo está operando eso? ¿O se están manteniendo fundamentalmente, digamos, de lo que están produciendo los peloteros? Sí, en ese sentido yo creo que la parte azucarera, o como llama, de la caña, pues realmente mantiene esas empleomanías que ya conocemos como tradicionales, que sabemos muy bien de dónde viene la gran cantidad de personas que trabajan en esta industria de la caña. No digo específicamente en los ingenios que allí operan, pues realmente trabajan la población que conocemos, que es bastante. Y ya en los ingenios pues realmente no son suficientes para emplear la población que existe en esta región. Y todo esto, pues realmente la misma Zona Franca ha bajado considerablemente, aunque se ha escuchado de que está despuntando de nuevo y que se espera que nuevas inversiones vengan para aumentar la cantidad de empleo. Pero es precisamente esto. Hay operaciones tanto en los ingenios, en los mismos batelles y esto, pero no es lo suficiente para la gran población que existe ya en estos municipios que conforman la misma provincia de San Pedro de Macorís. Hablando ya de las cuestiones que corresponden fundamentalmente a usted como obispo, el mensaje cristiano, la búsqueda de personas que se acerquen y se congreguen en los diferentes templos. Usted expresaba como una suerte como de queja, de que hay muchos padres que no se acercan o que hay personas que viven, aunque tienen fe, pero que no acuden, no se congregan. Sí. ¿Qué es lo que está pasando con esa situación? ¿Cómo ustedes desde la iglesia lo analizan? ¿Qué está desmotivando o motiva muy poco a que la gente acuda a congregarse? Miren, en ese sentido interactúan varios factores. Ya dentro de la iglesia se ha hecho un censo, podríamos decir, para identificar estas realidades. En primer lugar, eran católicos o evangélicos o de otras denominaciones religiosas, para mirar
por cientos de población que eran católicos y que eran evangélicos. Y luego algunos ateos, incluso que era muy mínimo en este sentido de esta población. Ahora ya hay que mirar otra realidad y entrar dentro de esas estadísticas, lo que son los indiferentes. Agnósticos también. Que también han crecido y de otras, diríamos, inculturaciones, grupos esotéricos, satánicos y más que han crecido dentro de las bandas juveniles y todas esas partes. Pero lo que ha crecido y sigue, diríamos... Y otras corrientes religiosas también. Sí, por eso decía, pero las partes religiosas que son, diríamos, denominaciones cristianas, pues se constituyen en esa parte de invitar a los valores cristianos, a las buenas prácticas, a las congregaciones, y eso que ayuda en ese sentido. Pero ya los indiferentes es una población que crece. Y esto, como usted decía, lo de las desmotivaciones, por un lado, por otro lado también, de no haberse inculcado valores también dentro del crecimiento de estos jóvenes. Hay una enorme población, para decirlo así, lo pongo de enorme, no queriendo ser superlativo de que son demasiados, pero sí, nos damos cuenta de gran cantidad de personas, de jóvenes, de niños, adolescentes, que van creciendo sin la presencia de una tutoría paternal y maternal que realmente inculquen estos valores. Por eso vemos en las escuelas gran cantidad de muchachos que en las edades de 15, 12, 13 años y 10 años no están bautizados, no han recibido una formación, no han recibido una orientación católica o evangélica para entrar, podríamos decir, en esa parte. Y si la han recibido, pues realmente ha sido muy parcial y por lo tanto son personas ya muy indiferentes a estas cosas religiosas. Le interrumpo para brindarle un café Santo Domingo. Hoy es Día Nacional del Café. Oh, qué bien, pues Sí, lo claro. celebramos. Sí. Sí. Buenos días. Buenos días. Ese es el mejor café del mundo. Sí, señor. pues lo celebramos. Sabor que arranca en el aroma. Se estará brindando gratis en supermercados de Santo Domingo y A, de pro- Santiago. a propósito del día. Pues Gracias. a Sí, sí. todos los cafeteros, muchas gracias a Sí. usted por el brinde Sí. y a todos los cafeteros, pues salud Sí. y bendiciones en este día, ¿verdad? Especial. para- Esto involucra laboriosidad, ¿verdad? Porque Sí, mucha sí. gente vive de la producción del café, siembra, cosecha y luego industrialización. ¿No? Un brindis bien Todo eso. intencionado. Sí, nuestra sano. zona, por ejemplo, de Alto Mayor, un gran productor, ¿verdad? Sí. Del café que ha tenido bajas por las enfermedades que ha caído, pero realmente esperamos que suben ese Se mantiene. Se mantiene. Así es. Fíjese, realmente de esa población que crece y que no se interesa por los valores espirituales, por la iglesia, por la religión, se está perdiendo la fe. Bueno, la persona siempre, ese término de la fe, en ese sentido, por una parte, podríamos decir, no es que se haya perdido, sino que la gente no ha ido creciendo también con esa dimensión. Por otro lado, el mundo, podríamos decir, de los tantos pluriempleos, de las tantas actividades y de las tantas cosas, y en bombardeo también por los mismos medios, lleva a que la persona se distraiga en otras cosas. Y ya vemos en las casas, no en la familia, que quien llama más la atención, o antes te congregaba a ver un programa, a ver eso, era la televisión. Pero ya hoy en día no es la televisión, ya hoy en día tenemos esto. Y vemos entonces que en la familia, en sentido celular. general, la distracción, usted va a una familia y cada quien está en su mundo. Compartir mucho. Antes se congregaba ante el televisor, ya... Y cuando el televisor se cambiaba directamente, Exactamente, que era manual. y el todo ese mundo de control del cosas. televisor era el muchacho que le decía, ve, Exactamente. cámbiala. Ve, cambia eso, esa parte. Bueno, pues ya incluso se ha hecho estudio de que la población joven ve muy poco la televisión, porque está más metido en este aparato que en la televisión. Por lo tanto, ese otro mundo que estaba también alejando a la vez a la población
juvenil, a la población en sentido general. Y yo creo que esto, mal usado, pues nos quita también esos espacios para entrar en la intimidad con Dios, en la intimidad con los hermanos. ¿Y qué ustedes entonces oración, como estudiosos de esa realidad social, como iglesia, qué tienen para contrarrestar eso, para seguir avanzando? Exactamente. Entonces, la parte nuestra es utilizar los mismos medios para convocar, para entrar también en la misma sintonía de la oración. Cuántas personas ya se ponen en contacto y en oración a través de los grupos distintos que se van formando. Exactamente. Y convocándole también a las páginas, por ejemplo, nuestra diócesis, igual que las demás diócesis, pues tienen programaciones a nivel televisiva, a nivel radial, a nivel también de internet. Ustedes tienen su pastoral de la comunicación. Sí, tenemos una pastoral de la comunicación muy eficiente, gracias a Dios. Incluso ahora reciente, nuestra diócesis también abre una nueva página web para estar, podríamos decir, las 24 horas ahí conectados, llevando las informaciones, los distintos espacios, para realmente utilizar estos medios en beneficio de llevar a cabo estos valores y principios que nosotros entendemos que también son fundamentales a la hora de una población que fácilmente se adormece en este mundo, diríamos, de utilizar los teléfonos personales y de entrar en las tantas informaciones que también por estos medios se reciben. Yo creo que es una utilización. Y para verlo más como un desafío o como una problemática, verlo como una oportunidad y llegar a través de ellos. De ese sentido, no satanizamos tampoco los medios en esa parte. ¿Cómo siente el templo? ¿Cómo siente la iglesia, la casa? En términos de convocatoria, ¿usted percibe que ha bajado la feligresía? Decir, si lo vemos a nivel de per cápita de la población, hay una gran población que asiste a los templos, a las iglesias. Por ejemplo, ahora en este tiempo de la Cuaresma, que ya ahora el próximo domingo termina el tiempo de Cuaresma y entramos ya en lo que es la Semana Santa, la Semana Mayor, la gente asiste y sigue asistiendo a los templos, los grupos, se dinamiza también a nivel de los distintos grupos y movimientos apostólicos que tiene la iglesia, en los retiros, en las convivencias, en las congregaciones que se hacen, diríamos, que creo que ayuda bastante también a esa parte. Y podríamos decir que en sentido general se mantiene esa población que quiere asistir a la iglesia, que va, que busca estos servicios religiosos y que está atento en estos días y la iglesia lleva a cabo. Por eso, volviendo a la parte central que usted nos ha invitado a su programa, precisamente en este tiempo de la Semana Santa, la Semana Mayor, la iglesia hace una convocatoria en sentido general, ha venido preparando, no es simplemente para vivir una Semana Santa y entrar, diríamos, en esta recta final, sino que ya durante 40 días, por eso de ahí el término de Cuaresma, durante 40 días se ha venido preparando a las feligresías en sentido general, con los retiros, con las convivencias, con los actos penitenciales, con los vía crucis. Por ejemplo, todos los viernes se lleva a cabo un vía crucis, se llevan las confesiones en las parroquias, en los centros religiosos. Entonces yo creo que todo esto prepara el camino para entrar a lo que es la Semana Mayor, la Semana Santa, entonces celebrar la Pascua, que luego entonces son 50 días donde la iglesia celebra en sentido general ya no la muerte, la pasión, muerte de Jesucristo, sino que la iglesia celebra y entra en esa dinámica de celebrar la resurrección de Jesucristo, que es la razón de ser de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. Bueno, hablando un poco de cosas más terrenales o de los hombres, del mundo, está muy en boga el debate sobre la posible repostulación del presidente Danilo Medina, que tendría que pasar por una reforma a la Constitución de la República Dominicana. ¿Cuál es la percepción que usted desde su obispado tiene? Hemos visto sacerdotes que en inauguraciones se han pronunciado
favorablemente, otros que critican. ¿Cuál es la posición que usted tiene, o si pudiera decirse que la Iglesia Católica, cuál es realmente eso? Mire, yo creo que en esa parte hay una expectación y eso lo ha creado, diríamos, las mismas posiciones por parte del gobierno y sobre todo la cabeza, que es la que en un momento dado tendrá que decir si se va a repostular, si se va a reformar la Constitución para un nuevo periodo. Y en ese sentido, yo creo que tomar una posición, ya sea a favor o en contra, sería adelantarse a los acontecimientos y al mismo tiempo uno quedar mal, porque decir que estaría en contra, podríamos decir, pues todavía el presidente no ha dicho personalmente el que sí va a buscar repostulación. Y por lo demás, yo creo que en este sentido hay que esperar que en esta parte tanto los diputados como también el Senado o los senadores realmente a donde tienen ellos que tomar una posición, se le da la apertura para este nuevo periodo y también para ver si realmente es constitucional o al mismo tiempo es beneficioso para la población. La Iglesia Católica... En este sentido, la Iglesia no se ha pronunciado y yo creo que no es por falta de herramientas, podríamos decir, o de derecho o libertad, porque cada quien tiene la libertad para hacerse sus pronunciamientos como institución o como parte también particular, es decir, de un obispo que se quiera pronunciar, o en esta parte un sacerdote, pero sí tomar una posición ya como iglesia, reitero, no es, entiendo, lo fundamental, porque realmente no ha habido un pronunciamiento explícito por parte de las personas que tiene que ver. Es como la, si iglesia la Iglesia tiene definido una posición respecto al debate del concepto de constitución, en tanto pueda o no modificarse. Hemos tenido 39 reformas constitucionales, razón casi de una cada 4 años o menos de cada 4 años. ¿Cuál es la posición que se tiene sobre eso, sobre ese contrato social, ley de leyes, el estatuto fundamental, la Constitución? Sí, por ejemplo, la Iglesia en sus momentos oportunos se ha pronunciado y ha puesto también su posición, diríamos, ante la población. Pero el papel de la Iglesia no es llamar a la población, podríamos decir, electoral, y en este caso a los votantes a decir hagan esto o hagan lo otro, sino también de que entra en esa misma dinámica de la libertad. Por lo que los mismos fieles, por ejemplo, tenemos una población que está a favor de, vamos a decir, de una persona, de un presidente o de un candidato, y otros que no están a favor. Por lo tanto, en lo que la Iglesia respecta y se refiere, siempre tiene esa posición de que los fieles, en este sentido, o la feligresía, realmente no sea una dirección o un dictamen. Se deja libre albedrío ahí. Exactamente, por eso no se le acepta o no se le permite al clero o a los sacerdotes de hacer propaganda ni contiendas políticas. Pero cuando en una homilía se hace un comentario, ya sea criticando que no hay respuesta a problemáticas. Ahora bien, si se ilustra un evangelio con la realidad sociopolítica, económica y social, ya eso es otra cosa. Son planteamientos que tú vienes a ilustrarlo. Por eso cuando una persona hace sus planteamientos, y en este caso un sacerdote o un obispo hace un planteamiento, hay que ver en el contexto que lo hace. Porque hay situaciones, hay realidades. Por ejemplo, si hablamos de la justicia, si hablamos del bien común, si hablamos del respeto a la vida humana, pues realmente tenemos que ilustrarlo con la realidad también misma del Evangelio. Yo creo que definitivamente los sacerdotes, obispos, los mismos pastores,
evangélicos sirven de voces, de canales para las comunidades, para las feligresías, ante las autoridades, y eso está bien, o sea, que hagan un reclamo de algo que entiende que está mal, de alguna precariedad que haya en la comunidad, y que ese sacerdote, ese obispo, ese pastor, pues haga el llamado a las autoridades. Lo que sí se ha estado dando, bueno, es que, bueno, usted fija una posición, bueno, yo no puedo manejar ese tema ahora porque todavía no hay una definición. Quizás lo manejara, quizás no lo maneje nunca. Pero sí hay, digamos, otros sacerdotes u obispos que manifiestan su simpatía y fervorosamente y dicen, sí, no, yo quiero. Exacto. Y no, si el presidente no se lanza, pues nosotros nos vamos a una catástrofe. Son extremos. ¿Qué manejo es ese? Yo creo que son extremos por parte de lo que han hecho ya esa parte. Y si la misma persona que realmente se está opando no lo ha hecho, pues realmente sería muy de alevosía, podríamos decir, tomar esas iniciativas de esa manera. Pero actualmente, ¿cómo está? Respetamos, por ejemplo, que respetamos, porque cada quien, usted sabe que en el mundo, y como dicen, en el pueblo de Dios, pues realmente hay personas muy eufóricas, hay otras también que se llevan del momento y expresan sus sentimientos de esa manera libre y como le sale de esa forma. Entonces yo creo que en esta parte nosotros tenemos que ser más propositivos. Y eso es lo que la iglesia hace en ese sentido. A nivel incluso también de los gobiernos. Hace proposición, ¿no? A través de nuestras cartas pastorales, igual también que el mensaje, tanto en enero como en febrero, el mensaje en torno al aniversario de nuestra independencia, pues realmente la conferencia hace exhortaciones, hace realmente proposiciones y también enrostra realidades que vienen a propósito ahora con el sermón de las 7 palabras. Exactamente, a descubrir nuestra realidad. Y como usted ha dicho, y creo que también es una parte muy importante, ahora con el sermón de las 7 palabras, que todo el mundo lo escucha, lo espera, pues una manera también de retrato de lo que se vive. Y posiciones también que dependiendo el sacerdote que venga a interpretar esas palabras, pues realmente le va a dar una connotación específica. ¿Cómo está el levantamiento, digamos, que le llega por vía de los sacerdotes, de las comunidades religiosas diferentes? ¿Cómo está, cómo perciben, cómo ven al presidente Danilo Medina y las ejecutorias de gobierno por allá? ¿La gente está conforme? ¿La gente no se siente bien? ¿Cuál es la realidad? Bueno, allá como parte de la población, lo que esperamos, como así nos visitó al inicio del año el presidente, pues estamos esperando realmente que la ejecutoria y que también el mismo Comité Provincial de Desarrollo se nos ha dicho, y hemos presentado también las problemáticas y opciones también para un reestructuración y remozamiento de San Pedro en sentido general. San Pedro espera realmente que el presidente vuelva por allá, y sobre todo con esta parte del muelle que se está llevando a cabo un estudio de factibilidad, que se termine ese proceso y que luego también se lleven la ejecutoria, que vengan a desarrollar a San Pedro el fortalecimiento de la zona franca para que sean más los empleos, el remozamiento del casco urbano y luego la entrada, podríamos decir, de turistas, de cruceros, que son los que entendemos que va a ayudar y a despuntar a San Pedro para que venga el remozamiento, los guichos, las tiendas, los restaurantes y todo ese mundo de cosas que lleva consigo un dinamismo económico en una provincia como se ha dado en Puerto Plata. Puerto Plata, después que ya entró en ejecución los cruceros con Amber Cove, realmente es otro Puerto Plata, son otras las expectativas, son otros los sueños y las oportunidades también en todos los sentidos. Y así esperamos que San Pedro, que tiene mucho que ofrecer, San Pedro no es porque yo esté allí, sino que San Pedro realmente es una belleza en todos los sentidos. Bueno, muchas gracias, monseñor. Agradecemos. Él no sabe de lo que es el cubetazo, me está haciendo señas
el cubetazo, que en San Pedro, que una cerveza en una cubeta, no, Sí. usted no sabe de eso. Por eso, Así que esté invitamos finalmente a nuestra población y en especial al pueblo dominicano que viva realmente esta semana que se nos aproxima ya, empezando con el Viernes Dolores, donde se hacen grandes procesiones de Vía Crucis, ya luego el Domingo de Ramos, con esa entrada triunfal de Jesús que recordamos para entrar a la vida, y que nosotros en San Pedro específicamente tenemos esa gran jornada de la juventud con el nuncio de su santidad. Así es que invitamos a toda nuestra población a acudir y a ser prudente en todo lo que haga y realice en este tiempo de Semana Santa. Gracias, Paso. Monseñor. Monseñor Santiago Rodríguez Rodríguez, obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís, que comprende a Atomayor también. Muchas gracias a ustedes. Mañana nuevamente estaremos con